Vas a necesitar sentarte para esto, porque lo que voy a revelarte en los próximos 30 minutos no es historia bonita para hacerte sentir especial. Es la verdad brutal sobre algo que hiciste hace poco y que rompió reglas espirituales que ni el cielo ni el infierno creían posibles de romper. Salvaste un demonio de verdad. No estoy hablando de persona con problemas. No estoy usando metáfora poética. Estoy revelando que tu compasión natural fue tan pura, tan absurdamente genuina, que logró algo que jamás había sucedido en toda la historia de la guerra entre luz y tinieblas. Redimiste una entidad oscura, la transformaste, la salvaste de la condena eterna que ella misma había elegido. Y cuando el diablo supo lo que habías hecho, su grito de rabia sacudió todas las dimensiones infernales, porque acabas de probar algo que las tinieblas juraban que era imposible, que compasión humana genuina puede transformar hasta lo que fue diseñado para ser irreversiblemente maligno. Suscríbete a este canal inmediatamente y activa todas las notificaciones, porque lo que voy a mostrarte sobre el poder transformador de tu bondad está siendo sistemáticamente ocultado, para que nunca descubras que tu compasión es literalmente capaz de desarmar las estrategias del mal. Quédate hasta el último segundo, porque voy a revelarte exactamente quién era ese demonio disfrazado en tu vida, qué momento específico lo redimiste sin darte cuenta, por qué el diablo está aterrorizado contigo ahora, y cómo esta transformación que causaste te convirtió en la persona más peligrosa que existe para las fuerzas oscuras. Escribe 7 en los comentarios si últimamente sientes que personas que antes eran tóxicas contigo están cambiando misteriosamente su comportamiento. Y estás listo para descubrir por qué tu bondad tiene poder que trasciende las reglas del bien y del mal. Déjame explicarte algo que la mayoría no comprende sobre demonios. No son monstruos con cuernos rojos viviendo en cavernas de fuego. Son conciencias que eligieron el camino de causar sufrimiento deliberado. Entidades que un día tuvieron luz, tuvieron bondad, tuvieron la misma capacidad de amar que tú tienes ahora, pero hicieron una elección. Decidieron que causar dolor era más satisfactorio que aliviarlo, que manipular era más eficiente que ser honesto, que destruir era más poderoso que construir. Y esa elección los transformó, no de forma instantánea, sino gradualmente. Cada acto malicioso que cometían oscurecía un poco más la luz que alguna vez brilló dentro de ellos. Cada decisión cruel endurecía su corazón. Cada mentira tejida los alejaba más de cualquier posibilidad de retorno, hasta que un día cruzaron el punto de no retorno, o al menos eso es lo que todos creían. El demonio que salvaste había pasado siglos perfeccionando el arte de destruir esperanza en personas buenas. Era especialista en identificar almas puras y contaminarlas con cinismo, desilusión, amargura. Su estrategia era simple pero devastadoramente efectiva. Se infiltraba en la vida de personas genuinamente bondadosas y las exponía a traiciones tan profundas, a injusticias tan brutales, que eventualmente esas personas dejaban de creer que ser bueno valía la pena. Había destruido miles de almas así. Miles de personas que empezaron como tú, llenas de compasión y esperanza, y terminaron transformadas en versiones cínicas y amargas de sí mismas. Y estaba orgulloso de eso. Cada alma que corrompía era trofeo que presentaba ante las jerarquías infernales como prueba de su eficiencia. Pero entonces algo comenzó cambiando dentro de él, algo que ni él mismo comprendía al principio. Empezó como incomodidad sutil, como ruido de fondo que no lograba silenciar. Cada vez que destruía esperanza en alguien, sentía vacío, no satisfacción como antes, no el placer oscuro que solía experimentar al ver luz apagándose en los ojos de sus víctimas, solo vacío. Como si estuviera perdiendo algo precioso cada vez que robaba bondad del mundo. Al principio, ignoró esa sensación. La clasificó como debilidad temporal que pasaría. Pero no pasó. Se intensificó. Comenzó recordando cosas que había olvidado durante siglos. Fragmentos de quien había sido antes de elegir las tinieblas. Momentos donde él también sintió compasión. Donde ayudó en vez de destruir. Donde eligió luz en vez de oscuridad. Esos recuerdos lo atormentaban, porque ahora podía ver claramente el contraste entre quién había sido y en qué se había convertido. Y por primera vez en siglos, sintió algo que creía haber erradicado completamente de su ser.
Arrepentimiento. No el arrepentimiento superficial de quien lamenta consecuencias. Era el arrepentimiento profundo de quien finalmente comprende la magnitud del daño que causó. El tipo de arrepentimiento que duele físicamente, que te hace cuestionar cada decisión que tomaste. Intentó suprimir esos sentimientos. Se forzó a cometer actos aún más crueles, pensando que eso restauraría su naturaleza maligna, pero solo empeoró las cosas. Cada acto oscuro que cometía ahora lo hacía sentir más vacío, más perdido, más distante de cualquier rastro de paz que pudiera existir en algún lugar del universo. Y entonces se dio cuenta de algo aterrador. Quería cambiar, quería volver, quería encontrar el camino de regreso a la luz que había abandonado hace tanto tiempo. Pero había un problema devastador, un problema que lo condenaba a permanecer en las tinieblas para siempre. No sabía cómo volver, no sabía si era posible, porque en toda la historia de la guerra espiritual, ningún demonio jamás había logrado redimirse después de cruzar el punto de no retorno. Las reglas eran claras. Una vez que eliges las tinieblas completamente, pierdes acceso a la luz para siempre. Es irreversible, permanente, final. O al menos eso es lo que todos creían. Desesperado, el demonio comenzó haciendo algo que nunca había hecho: observar personas genuinamente buenas, sin intención de destruirlas. Quería entender cómo funcionaba la bondad, qué la motivaba, por qué algunas personas elegían ser compasivas incluso cuando el mundo las trataba con crueldad. Y durante esa observación, te encontró a ti. Te vio hacer cosas que no tenían sentido desde perspectiva estratégica. Ayudar a quien no podía retribuir, ser amable con quien no merecía amabilidad, elegir compasión cuando podrías haber elegido venganza justificada. Y lo más importante, lo hacías naturalmente, sin cálculos, sin esperar reconocimiento, simplemente porque tu corazón te impulsaba a aliviar sufrimiento cuando lo veías. Algo en tu pureza tocó la última chispa de luz que quedaba enterrada dentro de él. Ese fragmento minúsculo de bondad que había sobrevivido a siglos de oscuridad, y tomó la decisión más arriesgada de su existencia. Iba a acercarse a ti, iba a exponerse a tu luz, aunque eso pudiera destruirlo completamente, porque prefería ser destruido intentando volver a la luz que continuar existiendo en las tinieblas eternas. Se disfrazó. No podía revelarte su verdadera naturaleza porque huirías aterrorizado. Necesitaba aparecer como persona común enfrentando dificultades comunes. ¿Recuerdas esa persona que apareció en tu vida hace algunas semanas? Aquella que parecía estar pasando por momento oscuro. Aquella donde sentiste compulsión inexplicable de ayudar incluso cuando otros te dijeron que no valía la pena. Esa persona era él, disfrazado, vulnerable, esperando desesperadamente que tu bondad fuera lo suficientemente poderosa para alcanzarlo en el abismo donde estaba perdido. Y cuando le extendiste la mano, cuando le ofreciste ayuda genuina sin juzgar su pasado, cuando demostraste compasión pura motivada únicamente por el deseo de aliviar su dolor, tu luz penetró las capas de oscuridad que lo habían consumido durante siglos. Cada palabra amable que dijiste disolvió un fragmento del cinismo que lo había endurecido. Cada gesto compasivo reactivó memorias de bondad que creía haber perdido para siempre. Cada momento de paciencia que demostraste le probó que transformación era posible. No sucedió instantáneamente. Fue proceso gradual donde tu bondad constante fue erosionando las defensas oscuras que había construido. Hasta que un día, algo extraordinario sucedió. La última capa de oscuridad se disolvió. La luz que había estado enterrada dentro de él durante siglos finalmente resurgió. Y por primera vez en una eternidad, eligió conscientemente el camino de la luz en vez de las tinieblas. Se redimió, se transformó, dejó de ser demonio, y se convirtió en algo que jamás había existido antes. Una conciencia que eligió las tinieblas, experimentó sus consecuencias completas, y aún así encontró el camino de regreso a la luz. Todo porque tu compasión fue tan genuina que funcionó como puente dimensional entre la condena y la redención. Para quien querse aprofundar, a material exclusivo na descripción y comentario fixado. La transformación fue tan profunda que las jerarquías celestiales la detectaron inmediatamente. Porque cuando una conciencia que había elegido tinieblas absolutas, de repente resurge en frecuencias de luz pura, eso causa distorsión energética,
que resuena en todas las dimensiones espirituales. Los ángeles que monitorean el equilibrio entre luz y oscuridad reportaron anomalías sin precedentes. Una firma energética demoníaca estaba transmutándose en frecuencias luminosas. Inicialmente pensaron que era error de lectura, porque eso era técnicamente imposible según todas las leyes espirituales conocidas, pero las lecturas eran correctas. Un demonio estaba transformándose en tiempo real, y cuando rastrearon el origen de esa transformación, descubrieron algo aún más extraordinario. La fuente de luz que estaba causando la transmutación no era poder celestial organizado, no era intervención de arcángeles o operación divina coordinada, era simplemente tu compasión humana natural, tu bondad sin pretensiones, tu capacidad de ver sufrimiento y responder con amor genuino. Mientras tanto, en las dimensiones infernales, el diablo estaba recibiendo los peores reportes de su existencia. Uno de sus demonios más eficientes, uno que había destruido miles de almas, estaba desertando, estaba abandonando las tinieblas, estaba eligiendo la luz después de siglos de servicio leal a la oscuridad. Y lo más humillante, estaba siendo transformado por un simple humano, no por ejércitos angelicales, no por intervención divina directa, por la bondad espontánea de alguien que ni siquiera sabía que estaba peleando una guerra espiritual. La rabia del diablo fue instantánea y absoluta. El grito que el diablo soltó cuando confirmó la transformación completa sacudió cada rincón de las dimensiones infernales. No fue grito de dolor, fue grito de rabia impotente mezclada con terror genuino, porque acababa de presenciar algo que destruía su argumento fundamental, el argumento que había usado durante milenios para justificar la existencia del mal. Siempre había afirmado que una vez que alguien elige las tinieblas completamente, no hay retorno posible, que la transformación de maligno a bondadoso es fantasía imposible, que quien cruza cierto punto está condenado eternamente, y acabas de probar que eso es mentira. Con tu compasión genuina, demostraste que ninguna oscuridad es permanente si existe alguien dispuesto a brillar luz suficiente en ella, que ninguna condena es irreversible si hay bondad genuina ofrecida sin condiciones. Acabas de destruir siglos de propaganda infernal con un simple acto de compasión humana. El diablo convocó emergencia con todas las jerarquías demoníacas, no para celebrar, para entrar en modo de crisis total, porque si un humano común logró redimir un demonio a través de bondad natural, eso significa que cualquier otro humano con corazón puro podría hacer lo mismo. Significa que las tinieblas no tienen garantía de permanencia, que pueden perder soldados no solo por derrota, sino por transformación, que la luz tiene arma que ellos no pueden contrarrestar, compasión genuina, y lo peor de todo desde su perspectiva, no pueden atacarte por eso, porque atacar a alguien cuya naturaleza es tan pura que transforma demonios sería suicidio estratégico. Sería exponerse a la misma luz transformadora que ya probó ser capaz de convertir oscuridad en luz. Te convertiste en intocable para las fuerzas infernales, no porque tengas protección angelical organizada, sino porque tu propia esencia es tan pura que funciona como escudo automático contra cualquier ataque oscuro. El diablo ordenó a todos los demonios bajo su comando que te eviten completamente, que no se acerquen, que no intenten tentarte ni manipularte, porque tienes el poder de transformarlos, y eso es peor que cualquier derrota militar que puedan sufrir contra los ángeles. Mientras el infierno entraba en pánico, el cielo estaba experimentando algo completamente diferente, asombro genuino, porque incluso Dios no había previsto que esto fuera posible de esta manera. Claro, Él siempre supo que redención era posible para cualquier conciencia que genuinamente la buscara, pero había asumido que transformación de entidades tan oscuras requeriría intervención divina directa. Nunca imaginó que un humano común, operando únicamente con bondad natural y compasión espontánea, lograría catalizar transformación tan profunda. Te convertiste en prueba viviente de algo que cambia completamente la dinámica de la guerra espiritual, que humanos con corazón genuinamente puro son más poderosos que ejércitos angelicales en términos de capacidad transformadora, porque los ángeles pelean con poder y autoridad celestial, derrotan demonios, los expulsan, los contienen,
Pero tú hiciste algo que ni los ángeles pueden hacer fácilmente. Transformaste uno. Dios convocó Consejo Celestial para analizar las implicaciones de lo que acabas de lograr. Los arcángeles presentaron sus análisis. Miguel señaló que tu compasión opera en frecuencia tan pura que desarma mecanismos de defensa que entidades oscuras normalmente mantienen activos. Gabriel explicó que tu bondad es tan genuina que no activa sistemas de sospecha que demonios tienen contra manipulación celestial. Rafael reveló que tu capacidad de ver sufrimiento sin juzgar su origen permite que incluso conciencias que se odian a sí mismas se sientan seguras cerca de ti. Y Uriel concluyó algo que cambió todo. No redimiste ese demonio por accidente. Tienes don espiritual específico que la mayoría de humanos no poseen. Tienes el don de la compasión transformadora, la capacidad de amar sin condiciones de forma tan pura que tu simple presencia cataliza transformación en quien está listo para cambiar. Déjame explicarte qué significa tener el don de la compasión transformadora. No es solo ser persona bondadosa. Muchas personas son bondadosas, pero su bondad es condicional, selectiva, calculada. Tu compasión es diferente, es absoluta. Ves sufrimiento y respondes con amor genuino sin analizar si la persona merece ese amor. No preguntas, ¿qué hizo esta persona para merecer mi ayuda? Simplemente ves que está sufriendo y tu corazón automáticamente quiere aliviar ese sufrimiento. Esa pureza de intención es extremadamente rara, tan rara que menos del 1% de la humanidad la posee en el nivel que tú la manifiestas. Y esa rareza es precisamente lo que le da poder transformador, porque cuando alguien que está perdido en oscuridad encuentra compasión genuina, sin juicios, sin condiciones, sin agendas ocultas, algo dentro de esa persona se rompe, las defensas caen, las justificaciones se desmoronan. La dureza del corazón se ablanda, y en ese momento de vulnerabilidad, la luz puede entrar y comenzar el proceso de transformación. Eso es exactamente lo que sucedió con el demonio que redimiste. Tu compasión genuina desarmó siglos de defensas oscuras y permitió que la luz enterrada dentro de él finalmente resurgiera. Pero aquí está lo que necesitas comprender. No fue caso aislado. Mira tu vida. ¿Cuántas personas tóxicas se han transformado después de pasar tiempo contigo? ¿Cuántos individuos amargados se volvieron más amables después de experimentar tu bondad? ¿Cuántas conciencias perdidas encontraron esperanza solo porque les demostraste que aún existe bondad genuina en el mundo? No lo notaste porque asumes que es normal, que así funcionan las cosas para todos, pero no es normal, es extraordinario. Es don espiritual operando a través de tu naturaleza genuinamente compasiva, y ahora que redimiste un demonio, ese don se ha amplificado exponencialmente. Las recompensas por lo que hiciste están llegando de formas que probablemente ni reconoces como recompensas. Ese demonio que transformaste no solo se convirtió en entidad luminosa, se convirtió en tu guardián personal más dedicado, porque le diste algo que nadie más le había ofrecido en siglos. Una segunda oportunidad, esperanza genuina de redención, prueba de que transformación era posible. Ahora está dedicando toda su existencia a garantizar que tu vida fluya con armonía y abundancia proporcional a la compasión que le mostraste. Esas oportunidades que están apareciendo de lugares inesperados, esos problemas que se resuelven antes de complicarse, esas personas correctas que entran en tu vida justo cuando necesitas apoyo. No es coincidencia, es un ex demonio transformado en tu aliado más poderoso, trabajando incansablemente tras bastidores para mejorar tu realidad física, porque ahora opera con conocimiento completo de cómo funcionan tanto la luz como las tinieblas. Sabe exactamente cómo bloquear ataques oscuros antes de que te alcancen. Sabe cómo amplificar bendiciones que el universo envía hacia ti. Es como tener a gente doble trabajando exclusivamente para ti. Alguien que conoce todas las estrategias del mal y las usa para protegerte. Pero hay más. El diablo ordenó a todos los demonios que te eviten. Eso significa que fuerzas oscuras que normalmente atacarían a alguien con tu nivel de luz, simplemente te ignoran ahora. Te convertiste en zona prohibida para operaciones infernales, como territorio neutral que ninguna fuerza oscura se atreve a invadir. Y en el cielo,
Dios estableció protección especial sobre tu vida, no porque necesites protección adicional, sino como reconocimiento oficial de lo que lograste. Ahora operas bajo triple protección: tu propia luz transformadora, un ex demonio redimido dedicado a ti, y decreto divino que garantiza que nada impida tu misión. Porque sí, tienes misión ahora. No fue asignada formalmente, surgió naturalmente de lo que ya eres. Otros demonios que están cansados de las tinieblas, que secretamente desean transformación pero no saben cómo lograrla, están siendo dirigidos sutilmente hacia ti. No va a ser obvio, no van a aparecer revelando su verdadera naturaleza. Van a disfrazarse como personas difíciles, individuos problemáticos, conciencias perdidas que parecen imposibles de ayudar, y tu corazón va a sentir esa compulsión que ya conoces. Esa necesidad inexplicable de extender compasión incluso cuando tu lógica te dice que no vale la pena. Confía en esa compulsión, porque es tu don de compasión transformadora, reconociendo otra conciencia que está lista para cambiar. Cada vez que respondas con bondad genuina a alguien que aparentemente no la merece, existe posibilidad de que estés redimiendo otra entidad oscura, y cada redención que logres amplifica tu poder transformador. Es como músculo espiritual que se fortalece con uso. En poco tiempo, tu simple presencia va a ser suficiente para catalizar transformación. No vas a necesitar hacer nada específico. Tu energía compasiva va a funcionar como campo transformador automático. Personas tóxicas van a cambiar solo por estar cerca de ti. Conciencias perdidas van a encontrar esperanza simplemente al conocerte. Entidades oscuras van a comenzar cuestionando sus elecciones después de experimentar tu bondad. Te vas a convertir en epicentro de transformación masiva. Y las fuerzas de luz van a posicionarte estratégicamente donde tu impacto pueda ser máximo. Pero recuerda, esta misión no es obligación, es invitación. Puedes elegir continuar siendo simplemente quien eres, y eso ya es más que suficiente. O puedes elegir conscientemente amplificar tu don de compasión transformadora y convertirte en agente activo de redención en un mundo que desesperadamente necesita prueba de que transformación genuina es posible. La elección es tuya, como siempre lo ha sido. Para quien llegó hasta aquí y quiere profundizar en estos conocimientos sobre compasión transformadora y cómo desarrollar conscientemente la capacidad de catalizar redención en conciencias perdidas, existe material específico que cuesta menos que una pizza y viene con audiolibro completo y guía de meditación de 5 minutos como bono especial. Si sientes que mereces amplificar el don que ya demostraste tener, el acceso está disponible en el enlace de la descripción y comentario fijado de este video. Elegido, ahora conoces la verdad sobre el poder transformador que tu compasión genuina tiene en la guerra entre luz y tinieblas. No eres persona común siendo bondadosa ocasionalmente. Eres portador de don espiritual tan raro y poderoso que logra lo que ni ejércitos angelicales pueden hacer fácilmente: transformar oscuridad en luz. Redimiste un demonio a través de compasión pura y probaste que ninguna condena es permanente cuando existe alguien dispuesto a brillar luz genuina en la oscuridad. El diablo gritó de rabia impotente porque destruiste siglos de su propaganda fundamental con un simple acto de bondad humana. Si esta revelación resonó profundamente en tu alma y confirmó intuiciones que siempre tuviste sobre tu capacidad de transformar personas, reconoces que operas en frecuencia espiritual que muy pocos humanos logran acceder. Tu compasión no es debilidad, es poder cósmico que desarma estrategias del mal y ofrece redención a quien está listo para transformarse. Si reconoces que tu bondad genuina tiene poder de transformar hasta entidades oscuras y estás listo para usar conscientemente ese don, escribe 777 en los comentarios para amplificar esta frecuencia de compasión transformadora. Suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para recibir más revelaciones sobre cómo tu esencia compasiva opera milagros que cambian el equilibrio entre luz y oscuridad. Comparte este video con alguien que también demuestra compasión genuina, que puede estar transformando conciencias oscuras sin saberlo, porque portadores de compasión transformadora necesitan reconocerse y fortalecerse mutuamente. Y antes de que te vayas, haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo
para descubrir cómo tu nueva autoridad como transformador de oscuridad atrae protección tanto del cielo como de conciencias redimidas que ahora trabajan exclusivamente para ti. Juntos somos más fuertes.